¿De qué se trata el espectro autista? El trastorno es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe o socializa con alguien, lo que esto causa problemas en la interacción social y la comunicación. Este trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término como tal, espectro, en el trastorno autista, se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedades. Este comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger. Este es desintegrativo, infantil y una forma como no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún la utilizan al término síndrome de Asperger, que generalmente se la considera que estaría en un periodo final leve del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y a la larga esta provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales de escuela y trabajo. Los niños suelen presentar síntomas del autismo en el primer año de vida. Un número reducido de niños parecerían desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de edad, cuando ésta aparecen los síntomas del autismo. No existe como tal una cura para esos trastornos del espectro y un tratamiento intensivo como tal y temprano podría ser una gran diferencia en la vida de muchos niños. Este trastorno del autismo, el TEA, es una discapacidad de desarrollo que pudiera afectar las habilidades sociales, la comunicación y el comportamiento de un niño, debido a que la mayoría de infantes con este espectro se sienten, gatean y caminan a tiempo. Es muy posible que no se note retrasos en las habilidades sociales y de comunicación en su primer año de vida. Muy posible. Mirando hacia atrás, muchos papás pueden recordar diferencias tempranas en la interacción y la comunicación. Los niños con este espectro y sus familias pudieran ser de pronto saludables y resilientes. Se necesita una investigación más profunda para comprender el curso del desarrollo de los niños con estos diagnósticos. Sin embargo, estudios en cambio recientes muestran que muchos niños con un diagnóstico de este estarían sanos y les iría bien en la mitad de la niñez. Pero ¿qué tan común es este trastorno del espectro autista o el TEA? Aproximadamente 1 de cada 36 años en los Estados Unidos, el 2,8% son diagnosticados con el espectro autista cuando apenas tienen 8 años. Esto según datos en el 2020 de la Red de Monitoreo Autismo y Discapacidades de Desarrollo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los niños son diagnosticados con TEA casi 4 veces más a menudo que las niñas, y aún así por primera vez los diagnósticos del autismo informados entre niñas de 8 años han superado el 1%, y también esto se informó por primera vez que el porcentaje de niños negros entre 2,9%, hispanos 3,2% y asiáticos o de las Islas Pacífico con el 3,3% de 8 años identificados en el espectro autismo fue más alto que entre los niños blancos de 8 años de 2,4%. En general, este número de niños que se informa que se estarían en el espectro han aumentado desde principios de la década de 1990. El aumento podría deberse a muchos factores. Por ejemplo, muchas familias se han vuelto más conscientes del trastorno del espectro autista. Punto número 1. 2. Los pediatras comenzaron a realizar más pruebas de detección del trastorno del espectro autista, según lo recomendado por la American Academy of Pediatrics o la Academia Americana de Pediatría. Los niños se identifican antes, lo cual eso es bueno. Y 3.
Las escuelas se han vuelto más conscientes y los niños comenzaron a recibir servicios de educación especial más apropiados. Ha habido cambios en la forma en que se han definido y diagnosticado estos trastornos. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Qué causa esto? Los niños con este espectro no tendrían una causa o razón común, por lo que tendrían una condición. Muchos factores pueden conducir a este diagnóstico. Los científicos continúan aprendiendo sobre esto. Las familias no causan el trastorno, las vacunas tampoco. El historial médico familiar puede desempeñar un papel. Para un niño diagnosticado con trastorno del espectro autista, la posibilidad de que un hermano también sea diagnosticado está entre el 10 a 20 veces mayor que para la población general. Los familiares de los niños con este espectro autista tendrían más probabilidades de compartir algunas características sociales y de comportamiento similar a las que se observa entre los niños con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, estas características podrían no ser lo suficientemente graves como para ser diagnosticadas. ¿Qué más? La mayoría de los niños en el espectro no tienen una condición médica y genética específica que explique el porqué. Sin embargo, el trastorno de este puede ocurrir con más frecuencia en niños con ciertas condiciones médicas o factores de alto riesgo. Estas condiciones médicas pudieran incluir síndrome de X frágil, complejo que daría la esclerosis tuberosa, síndrome de Down u otros trastornos genéticos. Los bebés prematuros son otro grupo de alto riesgo. Hay diferencias específicas en la función cerebral entre un niño en el espectro autista y un niño que no está con el espectro. Los factores ambientales que puedan contribuir al trastorno del espectro autista también son un área importantísima de la investigación, pero estos aún no se han entendido bien. Los cambios en cómo se define y diagnostica esto, pues los médicos han usado libros llamados el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición DSM-5, para ayudarse a diagnosticar este trastorno. En el pasado, solamente se diagnosticaba a los niños con los síntomas más graves del trastorno del espectro autista. Pero en el 2013, los criterios de diagnóstico del trastorno cambiaron. Y esto se basó en la literatura de investigación y la experiencia clínica en las dos décadas desde que se publicó el DSM-IV en el año 1994, y ahora los niños con características más sutiles estarían siendo identificados dentro de este espectro. Varias condiciones solían considerarse trastornos del espectro autista según este libro, y las condiciones eran trastorno autista, trastorno generalizado de desarrollo no especificado, síndrome de Asperger y trastorno desintegrativo infantil. Con la publicación de esta quinta edición en el 2013, los trastornos enumerados anteriormente ya no se usan, y estas condiciones ahora se agrupan en la categoría más amplia del trastorno del espectro autista. Muchas personas pueden autoidentificarse como síndrome de Asperger, pero los profesionales ya no deben usar esta terminología al hacer un diagnóstico. Los beneficios de su identificación, la intervención temprana. Cada niño en el espectro tiene necesidades diferentes. Cuanto antes se lo identifique el trastorno, antes podrá comenzar un programa de intervención temprana. La AAP recomienda que todos los niños sean evaluados en sus controles médicos de niño sano de los 18 a 24 meses. La investigación muestra que comenzar un programa de intervención lo antes posible podría mejorar los resultados para muchos niños en este espectro. Las condiciones coexistentes, además los niños en el espectro de autista podrían tener otros problemas médicos que necesitan más evaluación y tratamiento. Las condiciones comúnmente coexistentes, llamadas comorbilidades, podrían incluir convulsiones, problemas para dormir, problemas
gastrointestinales, problemas de alimentación, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea y problemas de salud del comportamiento como ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDA, irritabilidad y agresión. Algunas de estas condiciones médicas pudieran poner a los niños en el espectro en mayor riesgo de enfermedades más graves y complicaciones por infecciones como el COVID-19. Bueno,